Hey, ¿qué onda? Estás a punto de ver el octavo y último episodio de Luz en la Edad Media, donde estamos considerando a 7 cristianos medievales que toda persona debería de conocer. Felicidades si es que has visto los 8 en secuencia. Espero que tú hayas disfrutado tanto consumir este contenido como yo lo he disfrutado al crearlo. Normalmente lo digo al final de los videos, pero aprovechando que este es el último, si quisieras sumarte a lo que estamos haciendo en este canal, puedes hacerlo a través de mi Patreon. Ahí hay algún contenido exclusivo que puedes recibir si te unes. Pero bueno, si has llegado a este sin ver los anteriores, ¿por qué no te das una vuelta a ver los demás? Pero si únicamente quieres saber de la vida de Tomás de Aquino, estás en el lugar correcto. Iniciemos. Una de las razones que amo la Biblia es que tiene ciertas frases que son tan sencillas, pero son tan útiles, son tan buenas, claras, para tener una noción más profunda, más precisa del orden que debe tener nuestra vida. Una de esas frases sencillas, porque evidentemente la Biblia contiene muchísimas frases que no son sencillas. Esta sí lo es. Es Pablo escribiéndole a su discípulo amado que llama a un verdadero hijo en la fe. Le dice: cuida tu vida y tu doctrina. Me gusta esto porque suele sentirse la existencia cristiana como una tensión entre los dos polos, la experiencia y el conocimiento, la vida y la doctrina, lo que hacemos y lo que creemos. Y obviamente el cristiano debe de cuidar ambas partes, nuestra experiencia y nuestra teología. Sin embargo, si somos honestos, hay individuos que de manera natural, innata, se inclinan a una de estas dos direcciones. La persona que vamos a considerar el día de hoy se llama Tomás de Aquino, que es la segunda persona más famosa de la Edad Media, cristianos de la Edad Media, y realmente, probablemente después de Carlomagno, top 3 de personas en general de la Edad Media es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nació un año antes de que muriera Francisco de Asís. Entonces, sus vidas empalmaron por un año, pero no son contemporáneos, no se conocieron. Sin embargo, su cercanía en las fechas de existencia y su fama hace que sea casi imposible hablar de Tomás de Aquino sin compararlo y contrastarlo con Francisco de Asís. Cuando hablé de Francisco de Asís, cité varias veces el libro de G.K. Chesterton. Y él escribió una biografía corta de Francisco. Al poco tiempo de escribir esa, decidió escribir una acerca de Tomás de Aquino. Y en esa biografía probablemente pasa, un tercio de esa biografía comparando a los dos. O quizá más precisamente contrastando a los dos. Es un poco injusta esta comparación, porque si no hubiera existido Francisco un poco antes de Tomás de Aquino hubiera seguido siendo igual de importante. Su importancia no se deriva del contraste con Francisco. La gran mayoría de personas consideran que los 3 teólogos más influyentes en la historia del cristianismo son Agustín, que vimos en la serie anterior, Tomás de Aquino, que estamos viendo ahorita, y Juan Calvino, que eventualmente veremos. Pero, una vez más, es un poco injusto que mucho de quién es Tomás de Aquino lo tomamos comparándolo con Francisco. Ahora, esto únicamente lo vi en cuestión de sus biografías. Tomás de Aquino no es la figura que es Francisco
de historia tras historia tras historia. Unos cuantos años, no quiero errar, no escribí la fecha, pero ponte unos 40 años después de la muerte de Francisco, ya habían 3 biografías grandes de la vida de Francisco. G.K. Chesterton, exagerando un poco, dice que podemos escribir todo lo que sabemos acerca de la vida de Tomás de Aquino en unos cuantos párrafos. Eso no es cierto, pero el contraste es ahí evidente. Entonces deja nada más a manera de contraste, porque acabamos de hablar de Francisco, menciono algunas de las formas que son diferentes. Francisco no dejó escritos más que el poema al hermano Sol que leí en el episodio anterior, su testamento al morir y las reglas para los frailes franciscanos. No lo había leído al momento de haber hecho la biografía anterior, pero la leí después de eso. Y si fuera un documento en Word en tamaño 12, son como 2 o 3 páginas. Todo lo que tenemos de Francisco de Asís se podría leer en 5 o 7 minutos. Contrastamos eso con Tomás de Aquino, que únicamente de su libro más famoso, La Suma Teológica, tiene 2 millones de palabras, la Suma Teológica. Para compararlo en cuanto a tamaño, la Biblia tiene 800,000 palabras. Es más de 2 veces, es como 2.5 veces el tamaño, no del Nuevo Testamento, de la Biblia, de pasta a pasta. Yo escucho libros en la plataforma de Amazon que se llama Audible, y yo no sé qué tan largos son los libros porque no están categorizados por páginas, están categorizados por horas. Para contrastarlo, la Suma Teológica dura 200 horas, contrastado con La Ciudad de Dios, que se dice que es el libro que más personas empiezan y no logran terminarlo, es de Agustín. Ese dura 80 horas. Los Institutos de la Fe Cristiana de Juan Calvino dura 60 horas. Entonces, más de 3 veces el tamaño de los Institutos del Cristianismo, únicamente su libro más famoso. También tiene otro libro llamado La Suma contra Gentiles, que es aproximadamente del tamaño de la Biblia. Únicamente 2 escritos. También tiene comentarios acerca de Aristóteles. Están intentando ver si combinas todo su cuerpo literario que tenemos, cuántas palabras son. No puede conseguir una respuesta concisa, pero alrededor de 5 millones de palabras. Es una locura contrastar. Si son 5 millones de palabras, y hagamos las cuentas, si 2 millones son 200 horas, estamos hablando de 500 horas para leer el contenido que dejó Tomás de Aquino, en un tiempo antes de la imprenta, en un tiempo en el cual era escribir, él usaba secretarios para poder ayudarle a escribir tanto. No se sabe mucho de la vida de Tomás, porque aunque hay tantos escritos, casi no hablaba de sí mismo. Hemos tenido unas cuantas personas así en esas últimas 2 series. Tomás quizá es el más marcado. Es exagerado lo que dice G.K. Chesterton, que todo lo que se sabe de Tomás se podría escribir en unos cuantos párrafos, pero casi. La segunda diferencia es, de hecho, lo dije sin leer mis apuntes, que de Francisco se conoce muchísimo de su vida. De Tomás conocemos muy poco. Otro contraste enorme es que Francisco no tuvo estudios formales y Tomás de Aquino toda su vida fue académica y fue enfocada en monasterios y en universidades. Y todo su mundo era el mundo de la enseñanza y de la escritura. Última comparación, Francisco tenía una personalidad de la cual todos escribían. Estaban tan impactados con él, tanto así, recuerdan la anécdota que fue con el sultán de Egipto y se sentó una semana a conversar con él. Tomás de Aquino era tímido, era retraído, no era bueno para conversar, tenía
seguidores que lo seguían simplemente para asegurarse que no hiciera nada torpe o algo que le fuera a avergonzar, porque vivía en su mente. Entonces, ya con eso termino el contraste entre los dos. Veo en Francisco una persona que se enfocó en la experiencia de Dios, para usar la introducción, su vida, y otro que se enfocó en el conocimiento de Dios, la doctrina. Uno, véase Francisco, emocional; el otro, véase Tomás, científico. Científico bajo la definición antigua de científico, no la moderna. Entonces, Tomás nació, obviamente, en Aquino, era el menor de 7 y vivía en una familia que era parte de la nobleza. Recuerden que para esos tiempos ya había una separación muy grande, siempre lo había entre la nobleza y los pobres, pero Francisco se crió siendo parte de la clase media que iba creciendo. Tomás de Aquino no. Tomás de Aquino se crió en un castillo y desde que era chico lo mandaron a el monasterio benedictino para que empezara sus estudios, y desde chiquito destacó. Entonces, recuerdan, los monasterios benedictinos eran los más históricos, los más reconocidos, prácticamente todos, con excepción de San Francisco. En algún momento fueron monjes benedictinos. Él no fue la excepción. Ese era el centro de los monasterios. Era el centro de enseñanza para niños, y los monasterios benedictinos eran los más respetados, los más grandes y los que tenían más dinero. Por eso sus papás, al ser ricos, querían que fuera ahí, y su tirada era que él se fuera a un monasterio benedictino más grande y que él pudiera llegar a ser el abad, el líder de este monasterio. Al principio de los monasterios benedictinos, eso lo hemos mencionado varias veces, eran muy concentrados en la pobreza y en la generosidad. Ellos tenían votos de pobreza hasta ese momento. Sin embargo, no los observaban con mucho entusiasmo. Al contrario, los monasterios se convirtieron en operaciones multimillonarias. Y ser el abad de un monasterio grande te ponía como una persona de muchísimo poder, dinero e influencia regionalmente. Entonces, cuando observaron que tenían un hijo muy inteligente, su deseo para Tomás es que él pudiera entrar a este mundo monástico y poder llegar a ser encargado de un monasterio influyente, grande y rico. Una de las razones que los franciscanos tuvieron tanto auge es porque en un tiempo en el cual incluso los monasterios eran dados a la opulencia, ellos abrazaron una sencillez y una pobreza. Había otro orden que también se les llaman frailes, que no son frailes franciscanos, sino frailes dominicanos. Domingo, que por cierto bonito nombre, era un contemporáneo de Francisco. Francisco en Italia, Domingo en España, y Domingo inició algo similar a Francisco, en el sentido que los dos se llamaban órdenes mendigos, que no poseían nada, no poseían tierras ni monasterios, eran pobres, eran indigentes. Pero los franciscanos, una vez más, su enfoque era más de contemplación, y los dominicanos, su enfoque era más de estudio. Eran conocidos por ser los estudiosos. Entonces, Tomás quería abrazar la austeridad. En ese sentido, sí hay comparación y similitud con Francisco, pero dado a su inclinación académica, él quiso sumarse, y de hecho se sumó con los dominicanos. Al sumarse a los dominicanos, su familia se enfureció porque pasaron de tener la expectativa de que él iba a ser un hombre rico e influyente, siendo el abad de algún monasterio importante. Iba a pasar a ser un indigente, enfocado en los estudios, pero sin ningún tipo de prestigio. Entonces lo encarcelaron en la prisión del castillo donde vivían. Por más de un año él estaba ahí, y le insistían: necesita ser benedictino. Y él decía: no, yo quiero ser dominicano. Le decía: necesita ser benedictino. Y así por meses, como les digo, estuvo un año. Y no desistía. Entonces los hermanos
estaban pensando, ¿qué podemos hacer para que nuestro hermano desista? Y ellos pensaron, si lo provocamos que cometa un pecado mortal, no va a poder ser parte de estos órdenes estrictos dominicanos. Entonces, una noche, mientras que él estaba en el calabozo del castillo, le mandaron una prostituta. Él estaba, no dormido en ese momento, él estaba prendiendo la fogata en su calabozo. Cuando entra esa mujer en paños menores, toma la espada, no sé cómo se le dice, que se usa para mover los carbones encendidos, que estaba al rojo vivo, y la ahuyenta con eso y sale corriendo la dama. Y al azotar la puerta detrás de ella, él hace una señal de la cruz con este metal al rojo vivo en la puerta. Al ver su familia que no lo iban a poder hacer cambiar de opinión, su mamá le ayuda a escapar y se escapa y se va a estos conventos de dominicanos. Entonces, al estar ahí, se entera de que el mejor maestro de la época, llamado Alberto Magno, estaba enseñando en Alemania, en Colonia. Entonces él fue a esa universidad a unirse a él y a empezar a aprender bajo la mente más brillante de esa era, que es muy poco conocido Alberto Magno, porque es tan opacado por Tomás de Aquino. Y estando ahí, en una metrópoli en Colonia, como dije, en Alemania, él siendo tan tímido y tan retraído y tan introvertido, las demás personas le dieron un apodo. El apodo que le dieron era el buey mudo. Son un poco mexicanos con ese apodo. Sin embargo, cuando empezaron a ver su capacidad intelectual, la forma que lo hacían en ese entonces es que se hacían escritos, se leían los escritos enfrente de los demás estudiantes y los demás estudiantes daban sus opiniones y daban sus argumentos y sus contraataques, y había un diálogo y eso lo iban escribiendo y así iban formulando sus argumentos. Después de leer uno de estos escritos, nadie tuvo ningún argumento en contra de él, y nada más se sentó Tomás de Aquino. Viendo su inteligencia, Alberto Magno dijo, este buey va a rugir y el mundo entero lo escuchará. En ese entonces se obsesionó con los escritos de Aristóteles. Ahora, eso es importante, hablando del tema de filosofía, que fue uno de los dos enfoques de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino como teólogo destacó y como filósofo destacó. Puedes ver cualquier clase de la historia de la teología y uno de los principales va a ser Tomás de Aquino. Hay un podcast que se llama Chévez con Tomás de Aquino, un podcast católico, y tiene decenas, sino es que cientos de episodios hablando de la teología de Tomás de Aquino. Y como filósofo, cualquier clase que tomes de la historia de filosofía también lo va a tener ahí. ¿Por qué la importancia de la filosofía? Aristóteles es uno de los dos filósofos griegos más importantes de la antigüedad. Su maestro era Platón, de donde viene el dicho muy común, un amor platónico. Está haciendo referencia a la enseñanza de Platón. Y Aristóteles, y son contrastes. Platón hablaba de ideas. Para él lo más importante era el mundo de ideas, y de hecho él decía que todo lo que se alcanza a percibir tiene su origen en una idea. Entonces, por eso la idea de amor platónico es estar enamorado no con una persona, sino con la idea de esa persona. Hay un cuadro muy famoso que pintó Rafael que tiene Platón apuntando al cielo y Aristóteles con 4 dedos apuntando a la tierra. Aristóteles era el precursor de la ciencia y de la naturaleza y de entender de manera sistemática cómo funcionaban las cosas. Entonces, para los cristianos antiguos, muchos de los cristianos antiguos, muchos de los que hemos hablado, Justino Mártir, que no lo hemos hablado en esa serie, pero Orígenes, que sí hemos hablado de esa serie, o la serie anterior, y principalmente Agustín, tomaron las enseñanzas de Platón y las moldearon de tal forma que funcionaban dentro del mundo cristiano. Es más, un maestro de teología cristiana dijo esto, que Platón tuvo más influencia en la iglesia antigua que incluso Jesús.
No sé si eso sea cierto, pero nos demuestra la importancia que tenía Platón. Y se vio manifestado en que Platón veía lo material como un mal necesario porque nos apuntaba a lo eterno. Y suena un poco parecido a la teología cristiana, que Pablo dice, puestos los ojos arriba en lo eterno y no abajo en lo temporal. Sin embargo, rápidamente la teología cristiana reemplazó el filtro judío, que es muy humano, muy carne y hueso, por un filtro espiritual. Que la meta del cristiano es dejar este cuerpo malo, pecaminoso y este mundo torcido y malo e irnos en un ámbito espiritual al más allá. Eso no es teología cristiana, eso son ideas platónicas que la iglesia cristiana empezó a adoptar luego. Si quieres más información de esto, puedes ir a mi serie que tengo del cielo, el infierno y todo lo que está en medio. Y ahí hablo a gran detalle cómo la iglesia se desvió por un énfasis demasiado espiritual y abandonó la enseñanza bíblica de que este mundo tiene un orden y un propósito divino también. No es malo. Está corrompido, mas en su esencia no es malo. Entonces, porque son contrastes Platón y Aristóteles, el mundo cristiano no continuó traduciendo y copiando los escritos de Aristóteles y se perdieron en gran parte. Sin embargo, los griegos aún lo tenían, los bizantinos, que hablábamos también de ellos en clases anteriores. Y con contacto entre los bizantinos y los musulmanes tenían ahora Aristóteles. Y muchos de los filósofos musulmanes habían dedicado gran tiempo a entender Aristóteles, y de hecho, en la Edad Oscura en Europa, donde no había mucho avance en el tema de ciencias, en el mundo árabe estaban en su apogeo, en gran parte por la influencia de Aristóteles. Aristóteles amaba el orden, las matemáticas, y si sabes algo de matemáticas, los números que tenemos son números árabes. El álgebra es árabe. En México, el libro de álgebra tiene a una persona, no sé su nombre, pero a un musulmán ahí, porque ellos, gracias a la influencia de Aristóteles, tenían un aprecio mucho más grande por la ciencia y la estructura que en Europa. En Europa, sin Aristóteles, empezó a haber una tendencia, que también hemos mencionado muchas veces, que se llama escolasticismo, que quería tomar no solamente lo que decía la Biblia, sino a través de la racionalidad y la lógica, intentar explicar la Biblia. Eso fue creciendo, y a los tiempos de Tomás de Aquino ya tenían una persona que podían usar como un ejemplo de eso, que Aristóteles no solamente utilizaba la lógica y el racionalismo para explicar lo divino, sino que también lo usaba para explicar lo natural. De hecho, no he leído la Suma Teológica, les dije, son 2 millones de palabras, pero en Audible, en inglés, no lo hay en español, pero se llama El resumen de la Suma Teológica. Son 12 horas, entonces no es corto, pero toma todos los argumentos de la Suma Teológica y los resume cada capítulo en unos cuantos párrafos. Entonces ahí puedes ver que Tomás se inunda no solamente de cuestiones teológicas, sino también de cuestiones naturales. Una vez más, era científico, siendo un precursor de los científicos modernos. Al estar personas estudiando Aristóteles, y Aristóteles siendo muy diferente a la perspectiva platónica que tenían la mayoría de cristianos, antes de Tomás de Aquino, Aristóteles era visto como el malo. No leas Aristóteles, y eran los rebeldes universitarios, ¿no? Si te los imaginas hoy en día con ese anti-establecimiento que tenían las universidades, y las universidades tenían poco tiempo que se habían creado y no estaban bajo directamente el control de la Iglesia Católica, entonces se sentían como que un poco más rebeldes y vamos a leer Aristóteles, ¿no? Y que nos enteren los católicos que estamos leyendo Aristóteles, y era un poco la actitud que había. Alberto Magno era un experto en las enseñanzas de Aristóteles, y él enseñó a Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino tomó lo que Aristóteles había enseñado, y así como Agustín lo hizo con Platón, Tomás de Aquino tomó las enseñanzas de Aristóteles y les puso un giro cristiano. Tanto así que a partir de Tomás de Aquino, la teología cristiana
empezó a tener muchísimo más un énfasis. Quisiera poder decir esos términos chidos. En inglés es Aristotelian. En español ha de ser aristotelianos, quizá. Un filtro muchísimo más aristoteliano que platónico. Entonces, antes de Tomás de Aquino, tomaban teología y tomaban filosofía y tenían esta noción que eran dos verdades, que algo puede ser verdad teológicamente y algo que es diferente puede ser verdad filosófica, que son dos verdades. Depende de la vertiente. Si es teológica, nada más necesitas que tenga sentido dentro de la teología. Si es filosófica, solamente necesitas que tenga sentido dentro de la filosofía. Y Tomás de Aquino fue quien llegó y dijo, no es que Aristóteles malo, Platón bueno, no es que escolasticismo bueno, autoridad y lo que siempre se ha creído la Biblia malo, es que verdad es verdad, y si la verdad es verdad, lo que dice Platón y lo que dice Aristóteles podemos encontrar puntos intermedios que son verdad. Lo que dice la fe, lo que dice la racionalidad, también podemos empalmarlas. Y él fue quien realmente le dio un orden a la teología para entrar a un nuevo mundo. Él dictaba a 4 secretarios al mismo tiempo. Entonces él le estaba diciendo a una persona un libro, a otra persona otro libro, a otra persona otro libro, a otra persona otro libro. Te habla de su nivel de genio. Como esas personas que juegan ajedrez, varios juegos al mismo tiempo. Pues esa persona tenía la capacidad mental de poder estar dictando, y mientras que esa persona escribía, iba y dictaba a otra persona, y luego dictaba a otra persona, y luego dictaba a otra persona. Solamente así. O sea, imagínate cuánto tiempo tomaría escribir 5 millones de palabras. Él pudo lograrlo. Y 5 millones de palabras que perduran hasta el día de hoy. ¿Cuántas más habrá escrito que se perdieron a la historia? Así como era un genio intelectual, era una persona, como ya dije, increíblemente incómodo. El rey de Francia, Luis IX, porque después de Colonia se mudó a París, donde estuvo en la Universidad de París y ahí ejerció la mayoría de su tiempo. El rey Luis IX de Francia lo invitó a cenar. Y estaban hablando, estaban ahí la nobleza, estaban ahí un chorro de personas. Y Tomás con la mirada perdida. Te digo, había personas a su alrededor que estaban ahí como para ayudarle a no ser cosas torpes o cosas que pudieran ofender al rey. Entonces está ahí Tomás de Aquino y están hablando las demás personas y él está totalmente ido. Y de repente azota sus puños contra la mesa y todos los cubiertos y las copas brincan y hacen ruido y gritan: ¡lo tengo! El argumento convincente en contra del maniqueísmo. El maniqueísmo era una herejía de los tiempos de San Agustín, que todavía tenía unos rezagos en la Edad Media, pero es algo tan específico. Entonces, las demás personas dicen: hey, Tomás, o sea, no es el momento. Y chido, el rey le dice: no, o sea, si está pensando, déjenlo pensar. Y pidió que su escriba personal llegara para poder hacer anotaciones de lo que le dictaba en ese momento Tomás de Aquino. Hay varias anécdotas de él. Uno que llegaron unos monjes, unos estudiantes nuevos a la universidad y le pidieron: por favor, llévanos a conocer París. Nos están caminando por las calles parisinas y dicen: ¿qué opinas de París? Le preguntaron a Tomás de Aquino y dijo: la verdad, preferiría estar leyendo a Juan Crisóstomo. O sea, un nerd en su máxima expresión. Estaban en la universidad y un monje le dice: hey, Tomás, ven, hay un burro volando. Y se acerca Tomás y se asoma y se ríen todos y dicen: Tomás, ¿cómo crees que va a haber un burro volando? Y dijo: me es más fácil creer en un burro que vuela que en un monje que miente. Hay una anécdota de que llegó a la universidad alguien que no lo conocía y llegó con maletas y le dijo a Tomás de Aquino, porque todos se vestían con túnicas que no denotaban rango, una vez más recuerda como lo hacían los franciscanos. Entonces le piden a Tomás que baje las cosas del carro. Entonces ahí está bajando Tomás y las personas ven: no, ¿por qué? O sea, el profesor, el doctor le está bajando las cosas, pero esa era su sencillez. Como ya dije, dentro de sus escritos está la Suma Teológica, está la Suma contra Gentiles, que va dedicado a aquellos que no creen y también específicamente hacia los musulmanes, comentarios de Aristóteles y algunos otros escritos. También es famoso por algo que se llama el argumento cosmológico. Si recuerdan a Anselmo
tenía un argumento de la existencia de Dios. Se llamaba el argumento ontológico. El argumento cosmológico era diferente. Anselmo, si recuerdan, argumentaba que Dios debe de existir, porque si podemos imaginarnos la idea de un ser perfecto, de un ser cuyo ningún otro ser puede superar, algo real supera algo ficticio, entonces si en la ficción podemos imaginarnos de un ser cuyo ningún otro ser puede superar, lo único que podría superar eso es que realmente exista, entonces por ende debe de existir. Hablamos en gran detalle de eso cuando vimos a Anselmo. Tomás de Aquino no le gustaba ese argumento. Entonces él se fue por el argumento que tenía Aristóteles para defender la existencia de Dios. Y eso es el argumento cosmológico. Y el argumento cosmológico a grandes rasgos es que no puedes ir infinitamente al pasado sin que haya una causa prima. Necesita haber, y de hecho esa es la frase que usan en griego, causa prima. En español lo llaman el movedor que no es movido. En inglés, the unmoved mover. Entonces, eso lo enseñaba Aristóteles, entonces lo aplicó al cristianismo y dice, todo lo que existe ha sido causado por algo más, mas no podemos llevar eso a infinidad. Tiene que haber el momento en el cual un ser no creado decidió crear. Eso se conoce como el argumento cosmológico. De hecho, Tomás de Aquino tenía 5 argumentos para la existencia de Dios. El más famoso es el cosmológico. Ahora, aunque era una persona muy teológica, como ya hemos visto, seguía considerándose a él como un místico. Y quizá la experiencia más drástica de esta es, después de décadas de escribir, la Suma Teológica aún no terminada, porque él consideró que no la terminó. 2 millones de palabras y todavía no la terminó. Pero en su forma que la tenemos hoy en día, la llevó ante un crucifijo y lo puso a los pies de Jesús, casi encomendando sus escritos. Y él sintió que Dios le contestó. Le dijo, gracias por haber escrito eso. Pero eso, en vez de provocar en él felicidad, salió de ahí y le dijo a uno de sus compañeros, dijo, siendo que todo lo que he escrito es paja, siendo que hay mucho más. Y esa persona que le dictaba a 4 secretarios al mismo tiempo por décadas, que produjo tanto, ya no quiso escribir. Y dijo, tanto esfuerzo y tanto enfoque escribiendo, pero siento que no rasca la superficie de quién es Dios. Y nunca más volvió a escribir hasta que murió. Una vez más, no sé cuál es tu inclinación yendo a la introducción, hacia el aprendizaje o hacia la experiencia. Mi inclinación es más como Tomás de Aquino que de San Francisco. Me identifico más con Tomás de Aquino que Francisco de Asís. Sin embargo, veo en ellos el prototipo de que uno puede ser más dado a la experiencia y al romanticismo y ser un seguidor leal de Dios, o puede ser más dado a la literatura y al aprendizaje y ser un seguidor de Dios. Como Pablo dijo, creo que tenemos que cuidar nuestra vida y nuestra doctrina. Pero concluimos esta consideración de cristianos medievales. Y la mayoría de las personas que siguen ese canal o me siguen a mí son protestantes. Y para mí ha sido muy enriquecedor ver a estas personas previo a la Reforma Protestante y ser inspirados por su fe y por su vida. Espero que eso también te haya ayudado a ti a darte cuenta que los cristianos, incluso los protestantes, somos parte de una larga lista de personas que han dedicado su vida a conocer a Dios. Y espero que nosotros podamos hacer lo mismo. Gracias por tu tiempo. Hey, entonces felicidades por terminar esta serie. Ya dije al principio lo de Patreon. Si quieres ayudarme de otra forma, puedes darle like o dejar un comentario si estás en YouTube, si estás en Spotify o en iTunes, dejar una valoración, una reseña. También ayuda mucho que más personas puedan conocer este contenido. Gracias por tu tiempo y Dios te bendiga.